Evotears es el primer impermeabilizante de la superficie ocular. ¿Qué hace Evotears? Evotears forma una barrera que sella la superficie ocular, alargando el tiempo de permanencia tanto de soluciones depositadas en el ojo como de la propia lágrima natural. Como no contiene agua, tampoco tienen pH, no tienen osmolaridad y sobre todo son inertes física y químicamente. Eso quiere decir que no se espera de ellos efectos secundarios o una mala tolerabilidad. Por otro lado, el tener la tensión superficial baja lo que provoca es que no haya sensación de impacto en el ojo al administrarnos la gota. Esto produce que no haya un parpadeo reflejo. Y lo más importante de todo, esta baja tensión superficial de este tipo de productos hace que el producto se esparza y se reparta uniformemente y muy rápidamente a lo largo de toda la superficie ocular, recubriéndola e impermeabilizándola. ¿Cuáles son los beneficios de impermeabilizar la superficie ocular? En el caso de, por ejemplo, de ojo seco, en el caso en que tengamos pacientes cuya lágrima se evapora, que es una de las causas más importantes de ojo seco, pues alargar el tiempo de permanencia de nuestra propia lágrima en esos pacientes. En el caso de pacientes con ojos secos muy severos, pues tras la administración de su tratamiento habitual, bien sea con una lágrima artificial, con un ácido hialurónico, con lo que sea, alargar la eficacia y potenciar el efecto de estos. En otras aplicaciones, alargar el tiempo de permanencia de las soluciones depositadas en el ojo puede tener otros efectos a criterio de los especialistas. Que en la próxima definición del DIUS-II se habla que el ojo seco es una enfermedad de la superficie ocular y la lágrima pasa a un segundo plano. El ojo seco produce problemas visuales debido a una inestabilidad de la película lagrimal. La calidad de vida de los pacientes con ojo seco es mala no porque les moleste el ojo, sino porque es que no pueden hacer sus actividades visuales. Son pacientes que cuando se ponen a leer y cuando el parpadeo, el ordenador o la tele, el parpadeo está enlentecido, la película se rompe, claro, no tenemos una superficie ocular protegida y las células epiteliales tienen microvellosidades, es decir, como superficie óptica no es óptima, y sin la lágrima el paciente ve mal. Empieza a leer, pero al cabo de un rato ya no puede. Y eso ya, como digo, produce ese deterioro importante en la calidad de vida del paciente. La mayor parte de las moléculas que hoy día utilizamos en las llamadas lágrimas artificiales, si vemos eso que no es más que pues un fondo marino, pero que de alguna manera representa también lo que es la película de Animal, ¿no? Donde hay una superficie, hay ese agua y luego hay un fondo. Bien, casi todos ellos se dedican a retener el agua, el líquido, todas las moléculas, los carbómeros, los derivados de la celulosa, el alcohol polivinílico y su derivado, el ácido hialurónico, el condroitín sulfato. Lo que pretenden son crear redes que mantienen humedad sobre esa base, sobre ese epitelio, sobre esa superficie. Pero con mucha frecuencia nos olvidamos de que es muy importante que no se evapore esa superficie. La superficie de la lágrima, o sea, la superficie de la superficie ocular. Yo creo que esto lo que hace efectivamente es impermeabilizar la superficie. Nos va a mejorar posiblemente el ojo seco porque disminuye la evaporación, disminuye la tensión superficial, mejora el tiempo de ruptura y todo eso es una enorme calidad de película lagrimal. Con una interfase aire-lágrima mucho mejor, eso va a mejorar la visión, todos los fenómenos visuales y de lectura, como decía antes también José Manuel, y creo que realmente estamos ante un fármaco diferente. No lleva líquido, no tiene osmolaridad, no tiene pH, la tolerancia es muy buena. Si tuviéramos que hacer la gota ideal, que esto lo hemos estado trabajando muchísimo para los nuevos fármacos regenerativos, iríamos a un volumen de 10 microlitros para poder aprovechar todo lo que teníamos que aprovechar. Para tener este volumen necesitamos unas gotas diferentes, con una tensión superficial diferente y que nos la da este nuevo producto. Este alcano semifluorado, estas Evotears, actúan como una capa protectora que se sitúa por encima de la lágrima, como ven en la diapositiva, de tal forma que si el paciente tiene todavía algún tipo de lágrima, conserva su capa lipídica, su capa acuosa y ese moco más pegado al epitelio corneal y tiene una protección por fuera
de este alcano semifluorado, de esta lentilla líquida. En cuanto a los estudios clínicos, se han desarrollado en Alemania por investigadores y por oftalmólogos que conocemos. Este fue presentado en ARVO del año pasado y esta semana, en una reunión en Europa, he tenido la oportunidad de ver los resultados también del grupo de Múnich, de la doctora Elisabeth Mesmer, y en general, pues para no aburrirles con los datos, podemos contarles que tiene una buena tolerancia, es fácil de usar, mejora los síntomas en la escala OSDI, mejora el tiempo de ruptura, mejora el test de Schirmer, no interfiere con la visión, no interfiere con la presión intraocular y no interfiere tampoco con la osmolaridad. Mejora, por lo tanto, pruebas objetivas, como es la tinción corneal, y pruebas subjetivas, como son las escalas psicométricas. En resumen, sería pues, un innovador producto que es este Eyesol, que se puede aplicar no solo en estas lentillas terapéuticas, sino vehiculando otros fármacos. Forma una capa protectora por encima de la lágrima, es muy bien tolerada, no hay conservantes, no hay fosfatos, no hay emulsificaciones y tiene un efecto prolongado y genera una satisfacción al paciente, como hemos visto en los estudios en las encuestas OSDI.